Durante no sé, al menos 200 años, el sistema educativo global premió casi exclusivamente a quienes lograban funcionar como una especie de discos duros humanos, ¿no? Sí, literal. Era todo sobre retener información. Exacto. O sea, el éxito consistía en almacenar fechas, memorizar fórmulas súper complejas y básicamente retener datos para luego escupirlos en un examen. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando de un día para otro tu competencia directa es un sistema algorítmico que tiene acceso a toda la historia de la humanidad en milisegundos y que aparte jamás olvida nada? Es un golpe de realidad muy fuerte. Totalmente. De repente, tener las respuestas deja de ser la ventaja competitiva. Lo único que realmente importa ahora, pues es saber hacer las preguntas correctas. Así que bienvenidos a esta inmersión, una charla donde la verdad nos encanta desmenuzar las ideas que están reescribiendo las reglas del juego. Es un tema apasionante, la verdad. Muchísimo. Y bueno, para ponerle un marco increíble a esta conversación, tenemos que hablar de IDEA México. Claro, importantísimo. Para quienes nos escuchan y no lo tengan en el radar todavía, IDEA México es una institución educativa certificada en inteligencia artificial. Tienen un enfoque 100% en el aprendizaje y dominio de esta tecnología, y todo a través de cursos en línea. Lo cual lo hace súper accesible. Exactamente. Y traen sobre la mesa una premisa que a mí me resulta fascinante. Es este concepto de una academia de héroes del futuro. Me encanta cómo suena eso. Es un planteamiento que, le da la vuelta por completo a la narrativa tradicional que traíamos, ¿verdad? Sí, cambia todo el enfoque. Porque hasta hace muy poco, el discurso predominante sobre la inteligencia artificial generativa siempre giraba en torno a la sustitución. O sea, existía esta ansiedad colectiva, este miedo de que los modelos de lenguaje venían a, automatizar la creatividad humana y a quitarnos la chamba. Uy, sí, la típica visión del fin del mundo con los robots. Tal cual. Sin embargo, esta filosofía de la Academia de IDEA México propone exactamente lo contrario. O sea, plantea que la inteligencia artificial no es el reemplazo, sino que es el campo de entrenamiento definitivo. El campo de entrenamiento. Exacto. Es como esta infraestructura sobre la cual la mente humana puede escalar sus capacidades a niveles que, de verdad, antes parecían magia. Claro, y te digo algo. Tengo que admitir que cuando escuché el término Academia de Héroes, pues una parte de mi cerebro esperaba un currículum que incluyera, clases de vuelo con capa. ¡Ay, claro! O desarrollo de visión láser, ¿no? Pero resulta que orquestar sistemas complejos, entender la arquitectura semántica y literal diseñar el futuro, resulta ser un superpoder con muchísimo más impacto operativo en el mundo real. Totalmente de acuerdo. Y bueno, definitivamente requiere menos presupuesto en lavandería para limpiar las mallas de spandex, ¿no? Totalmente. Y además, es un superpoder que no destruye el mobiliario urbano en el proceso. Ándale, los muebles se salvan. Exacto. Pero ya hablando en serio, desde la arquitectura del conocimiento, pensar en estas herramientas como un campo de entrenamiento cambia por completo la relación psicológica que tenemos con la tecnología. A ver, explícame más de eso. Pues mira, dejamos de ver a la inteligencia artificial como una simple caja negra que nada más hace cosas y empezamos a entenderla como un entorno dialéctico. Ok. Mucho ese concepto de entorno dialéctico. Pero, a ver, vamos a materializar esto un poco para quienes nos escuchan, para bajarlo a la realidad. Claro. Si decimos que la inteligencia artificial es nuevo campo de entrenamiento inmersivo, ¿cómo opera esto ya en la práctica? Porque evidentemente no estamos hablando de ir a levantar pesas al gimnasio. No, para nada. Yo creo que la mejor analogía visual para esto la encontramos en la ciencia ficción clásica. A ver. O sea, pensemos en la famosa sala de peligro de los X-Men, o si te gusta más, en la holocubierta de Star Trek. ¡Uf! ¡Qué buenas referencias! ¡Padrísimo! ¿Verdad? Hablamos de un simulador inmersivo donde los límites físicos desaparecen por completo para poner a prueba el intelecto y la estrategia de la persona. Y dentro de este paradigma, este simulador tiene como dos funciones operativas principales. Ok, ¿cuál sería la primera? La primera es actuar como un compañero de equipo. Un compañero de equipo. O sea, lo cual tiene todo el sentido del mundo si pensamos en cómo ha evolucionado el trabajo colaborativo hoy en día. Exactamente. Porque, tradicionalmente, si alguien estaba atorado en un problema complejo, pues dependía de la disponibilidad de un colega brillante en la oficina para, pelotear ideas.
Y a veces ese colega estaba ocupado o de vacaciones. Exacto. Entonces este compañero holográfico viene a democratizar ese peloteo intelectual, ¿no es así? Tal cual, lo democratiza por completo. Y ojo, no se trata de pedirle a la máquina que haga el trabajo por ti, sino de utilizarla como un catalizador para sintetizar ideas. A ver, dame un ejemplo de eso. Pues imagínate un equipo que está desarrollando la arquitectura de un software complejo, o alguien estructurando una novela con, no sé, múltiples líneas temporales. Ok. El usuario no va y le puede a la IA, escribe mi novela y ya. En cambio, le dice algo como... Le da contexto. Exacto. Le dice, a ver, analiza la psicología de este antagonista dadas estas restricciones narrativas y propón 3 fallas lógicas en su plan maestro. Wow. O sea, la IA asume el rol de ese consultor experto, implacable, que evalúa y expande la lógica del usuario a las 3 de la mañana si es necesario. Es que es una locura. Es tener a los mejores del mundo ahí sentados contigo. Ahora, si el holograma funciona como esta, caja de resonancia intelectual para pelotear ideas, yo supongo que el siguiente paso evolutivo en este campo de entrenamiento es que el sistema pase directamente a la simulación del talento en sí. Sí, hacia allá va. O sea, me refiero a reducir esa brecha gigantesca entre tener una idea teórica y la ejecución técnica real. Esa es precisamente la segunda función, lo que llamamos el simulador de talentos. Y honestamente, esto es lo que está fracturando los modelos educativos convencionales. Me imagino. Porque, piénsalo, históricamente, entre tener una idea increíble y poder materializarla, existía un muro enorme llamado dominio técnico. Claro, la talacha. Exacto. Si alguien tenía una sinfonía entera sonando en su cabeza, pero pues no había invertido 10,000 horas aprendiendo a leer partituras y a tocar el violín perfectamente, Pues esa sinfonía se moría ahí, nadie la iba a escuchar jamás. así de triste. Pero hoy, a través de este simulador de talentos, esa misma persona puede describir la estructura armónica, el tempo, la progresión emocional que busca, y la herramienta ejecuta la composición. ¡Qué locura! O sea, es como eliminar la fricción mecánica de la ecuación por completo. Exacto, eliminas la barrera. Pienso, por ejemplo, en alguien con una visión espacial increíble. Podría generar modelos arquitectónicos en 3D súper complejos nada más iterando instrucciones precisas. Sí, sí, sí. O sea, le dices parámetros de luz, la tensión de los materiales, el estilo geométrico, y te lo haces sin que hayas tenido que pasar, no sé, años aprendiendo a dominar el software de renderizado. Sí, justamente. El simulador permite a las mentes creativas probarse diferentes profesiones. O sea, puedes iterar, puedes fallar, ajustar y descubrir cuáles son tus fortalezas cognitivas reales sin esa barrera de entrada que es la técnica manual. Pero a ver, aquí quiero hacer una pausa y, la verdad, jugar un poco al abogado del diablo. A ver, échalo. Si tenemos este sistema algorítmico que actúa como consultor 24/7 y que además, democratiza la ejecución técnica, te renderiza la casa, te compone la música, te escribe el código de la app, ¿dónde queda nuestra chamba? O sea, el valor del trabajo humano. Porque si el sistema procesa y ejecuta a esta velocidad, ¿no corremos el riesgo de volvernos, cognitivamente perezosos? Es un miedo súper común. Como, no sé, como un pasajero en un coche autónomo que un día se da cuenta de que ya no sabe cómo usar el volante. Pero la trampa es en creer que porque la máquina ejecuta, la máquina dirige. Ok. La realidad es que estos modelos generativos son motores probabilísticos extraordinariamente potentes, pero, y esto es clave, carecen de intencionalidad. No tienen voluntad. Exacto, no tienen un propósito propio, no tienen un contexto cultural inherente y definitivamente no tienen una meta a menos que un humano se las asigne. Claro. Entonces, el valor del ser humano muta. Dejamos de ser los operadores técnicos de la maquinaria para convertirnos en los orquestadores de la visión. O sea, pasamos de ser el violinista que toca la nota a ser el director de orquesta. Esa es la analogía perfecta. Porque, a ver, el director no sostiene ningún instrumento en las manos, pero sin su capacidad para interpretar los silencios, el ritmo, la intención detrás de la pieza musical, pues lo que tienes es puro ruido, no es música. Exactamente. Y esto me lleva a pensar que el verdadero superpoder del que hablábamos al principio no es saber programar a la antigua, sino esto que conocemos como prompting, pero un prompting avanzado, ¿no? Así es. Y la verdad es que hay que elevar el concepto de prompting, porque no hablamos de darle una instrucción plana o súper básica a la máquina, tipo, hazme un dibujo.
Claro, no es un buscador de Internet. No, no. Hablamos de estructurar arquitecturas semánticas complejas. Involucra establecer el contexto desde cero o guiar al modelo a través de una cadena de pensamiento rigurosa, definiendo el tono, las restricciones de salida y, muy importante, los sesgos que debe evitar. Sí. Es al final del día un ejercicio de hipercomunicación lógica. Lo cual nos lleva inevitablemente a un punto de quiebre estructural enorme. Porque si el valor humano ahora radica en esta orquestación semántica y en el pensamiento crítico del que hablas, pues la forma en que tradicionalmente estructuramos la educación resulta no solo obsoleta, sino directamente contraproducente para las nuevas generaciones. Totalmente. Y en este análisis de la nueva pedagogía tecnológica que promueve IDEA México, se contrasta de manera brillante lo que llaman el modo contenedor vacío frente al modo director creativo. A ver, explícanos esos dos modos porque suenan súper interesantes. Pues mira, el modo contenedor vacío es el paradigma que dominó la educación en los siglos XIX y XX. Asume que la mente del estudiante es literalmente un recipiente que debe llenarse con información estática. Como si fuéramos cubetas, ¿no? Tal cual, cubetas de datos. La carga cognitiva de tu cerebro se agota intentando retener los datos de la tabla periódica o las capitales de Europa, todo bajo esta premisa falsa de que la memoria es sinónimo de inteligencia. Pero competir en un juego de memoria contra una red neuronal que tiene miles de millones de parámetros es francamente una batalla perdidísima. Imposible ganarles. Es como, no sé, como intentar ganarle a una calculadora científica haciendo divisiones largas mentales. O sea, igual y lo logras después de un rato, pero es un desperdicio absoluto de energía cognitiva. Exacto. Y ahí es donde radica la genialidad del modo director creativo que impulsa esta nueva mentalidad. A ver. Cuando externalizamos esa función aburrida de retención de datos hacia la inteligencia artificial, se libera una cantidad inmensa de ancho de banda mental en nosotros. Claro, porque ya no estás estresado tratando de acordarte de un número. Exacto. Y esa energía cognitiva ahora se puede reasignar hacia funciones ejecutivas muy superiores: el pensamiento asociativo, la evaluación crítica de la información y la capacidad de conectar disciplinas que parecen súper aisladas para generar innovación real. Es que es un cambio radical de perspectiva, de verdad. Porque significa que para las nuevas generaciones ya no va a existir esa excusa o ese estrés de «ay, se me olvidó la fecha de la Revolución Mexicana en el examen». Ya no, eso se acabó. El verdadero reto ahora, el que genuinamente debería intimidarnos, es no quedarnos con cara de susto o paralizados cuando tienes el equivalente a toda la biblioteca de Alejandría frente a la pantalla y no tienes ni idea de qué buscar o qué hacer con eso. Exactamente. Es como el síndrome de la página en blanco pero amplificado por 1.000.000. El cuello de botella en esta nueva era definitivamente ya no es el acceso a la información, es la calidad de nuestra curiosidad. Esa es la frase clave, la calidad de la curiosidad. El salto evolutivo nos exige pasar del saber qué al saber cómo. Quienes intenten aferrarse al modelo viejo de memorización se van a topar con una frustración inmensa. O sea, van a estar compitiendo asimétricamente contra las máquinas. Y van a perder siempre. Siempre. En contraste, quienes entiendan que el conocimiento ahora es dinámico, que es colaborativo, ellos son los que van a liderar este cambio de paradigma. Aunque claro, esta transición cognitiva pues no ocurre por arte de magia. Entrar en este modo director creativo requiere un reentrenamiento profundo. Y ahí es justo donde las piezas del rompecabezas encajan perfecto con este currículum de entrenamiento que platicábamos. Así es. Porque si la Academia de Héroes nos plantea dejar de ser contenedores para convertirnos en estos orquestadores, pues se requieren habilidades muy puntuales. Muy específicas, sí. Y me gustaría que analicemos estas 5 clases o habilidades fundamentales, porque eso nos ayuda a entender exactamente cómo se estructura un profesional que de verdad esté preparado para el futuro. Perfecto. Vamos a desglosar esta arquitectura de habilidades porque de verdad el diseño es sumamente lógico. Venga. Todo comienza con la primera competencia, que es la supercreatividad. Metafóricamente le llaman la clase de vuelo. La clase de vuelo, ok. Sí, porque al liberarnos de esa fricción técnica que mencionábamos antes, la creatividad humana entra en un estado de abstracción pura. Claro.
El enfoque ya no está en cómo dibujar la sombra en un lienzo con el pincel o cómo ajustar el maldito código CSS de una página para que se vea bien. Te puedes tardar horas en eso. Horas. Ahora, el enfoque está en la solidez conceptual de la idea. Es aprender a volar por encima de las limitaciones operativas para pensar directamente en sistemas, narrativas y soluciones disruptivas. Está padrísimo. Pero claro, a ver, tener una idea abstracta ahí volando por la mente no sirve de mucho si no la puedes aterrizar en el mundo real, ¿no? Exactamente. Y eso requiere una articulación asombrosamente precisa, lo cual creo que nos lleva al segundo fundamento, que es la supercomunicación o la clase de telepatía. Así es, la telepatía. Y esto me parece fascinante porque no se trata nada más de hablar bonito o tener buena ortografía. Se trata de entender que los modelos de lenguaje procesan sintaxis y probabilidad, pero carecen completamente de empatía. No sienten nada. Exacto. Generar un texto con gramática perfecta es algo súper trivial para el algoritmo hoy en día. Lo verdaderamente difícil es que nosotros logremos dotar a ese texto de resonancia emocional. Es un punto crítico. La telepatía, en este contexto, significa poder traducir la intuición humana y nuestros matices culturales en un lenguaje estructurado que la máquina pueda procesar y replicar. Es calibrar el tono, el subtexto, la intención, para que el resultado final de verdad conecte genuinamente con la psicología de otra persona allá afuera. Y la verdad requiere un nivel altísimo de inteligencia emocional por parte del orquestador. Totalmente. Ahora, la emoción pura sin una estructura sólida pues tiende al caos total. Sí, se desborda. Es muy fácil que, al interactuar con inteligencias artificiales, si no hay un andamiaje lógico de tu parte, pues los modelos empiecen a alucinar y a inventarse narrativas o códigos que suenan increíblemente convincentes, pero que estructuralmente no tienen ni pies ni cabeza. Exacto. Y esa conexión causal nos lleva directo a la tercera competencia, que es la superconstrucción, también conocida como la clase de lógica. ¿Ok? ¿Lógica dura? Sí, esta es quizás la habilidad que más te exige rigor cerebral. Cuando uno utiliza la IA para crear prototipos de aplicaciones o, diseñar cadenas de suministro, generar ecosistemas de software, el nivel de estructuración mental que se requiere de ti es brutal. Claro, porque tienes que entender las reglas del juego. Exacto, te obliga a pensar en diagramas de flujo. Si tú como humano no puedes mapear mentalmente cómo la variable A afecta secuencialmente a la variable B, pues la inteligencia artificial simplemente te va a construir un laberinto inoperable. O sea, básicamente interactuar con el código a través del lenguaje natural te obliga a ordenar tu propio cerebro. Totalmente. Te enseña a pensar con una claridad secuencial que antes, pues seamos honestos, solo los ingenieros de software o los programadores poseían. Sí, te formatea el cerebro, literal. Y una vez que tienes esa capacidad de estructurar sistemas lógicos a nivel micro, yo supongo que el siguiente paso natural es aplicar esa misma lógica, pero haciendo un zoom hacia afuera, ¿no? Para ver todo el panorama. Exactamente. Se produce una expansión brutal en la capacidad analítica, que es el cuarto pilar, la supervisión o la clase de rayos X. Rayos X. Sí, porque aquí ya estamos entrando en el terreno de la resolución de macroproblemas. Ok. O sea, imaginemos escenarios inmensos, como la logística global de una empresa, el análisis de datos epidemiológicos de un país o la optimización de los recursos energéticos de toda una ciudad. Cosas masivas. Masivas. La limitación del cerebro humano frente a millones y millones de puntos de datos es evidente. O sea, no podemos ver los patrones a simple vista. Nuestro cerebro no da para tanto. No da. Pero al colaborar con algoritmos avanzados, adquirimos esta visión de rayos X. Aprendemos a hacer las consultas correctas para que el sistema nos revele esa arquitectura oculta que está detrás de todo ese ruido estadístico. ¡Wow! Es la capacidad de síntesis elevada a un nivel que, la verdad, redefine lo que entendemos por estrategia hoy en día. Por completo. Sin embargo, y aquí me quiero poner un poquito más serio porque creo que es vital. A ver. Todo este inmenso poder analítico, esta capacidad de sintetizar información global, de prototipar sistemas al instante y generar contenido hiperpersuasivo, nos lleva a un abismo bastante peligroso si no tiene un marco de contención. Sí, es un arma de doble filo. Y es ahí donde entra el quinto pilar,
el código de honor del héroe o la clase de ética, que, deja de ser la típica materia de relleno en la escuela para convertirse literalmente en la barrera que separa el progreso del colapso social. Es que es, sin la menor duda, la piedra angular de todo el currículum. Sí, piénsalo. Cuando el costo de ejecución baja a casi cero y la velocidad para generar contenido, código o tomar decisiones se vuelve instantánea, la ética ya no es una discusión teórica de filosofía, es una necesidad operativa de supervivencia. Totalmente de acuerdo, porque la tecnología funciona como un espejo amplificador, pero no tiene una brújula moral propia. Refleja lo que le damos. Exacto. Si las personas que orquestan estas herramientas no comprenden profundamente conceptos como el sesgo algorítmico, la privacidad de los datos, el impacto sistémico o la responsabilidad a largo plazo, de verdad los resultados pueden ser catastróficos a nivel social. Es que sí. Un modelo de inteligencia artificial va a optimizar con una eficiencia verdaderamente aterradora cualquier objetivo que tú le des. El que sea. Ya sea, sintetizar una cura genómica o diseñar una campaña masiva de desinformación política para arruinar unas elecciones. Exacto. La optimización es pura matemática. El objetivo es 100% humano. Por eso, en esta Academia del Futuro de la que hablamos, formar individuos que entiendan la ética no es un lujo humanista de ¡ay, qué buenas personas somos! Es el requisito fundamental de seguridad para la infraestructura del mañana. Totalmente. Nos recuerda que detrás de cada gran innovación, lo que verdaderamente define hacia dónde va ese impacto es la solidez del sistema de valores de la persona que redacta el prompt inicial. Qué buena forma de ponerlo. Es una reflexión muy profunda sobre la naturaleza del poder en este siglo XXI. Sí. Y fíjate que al desglosar todos estos elementos, resulta evidente que la verdadera revolución de esta era no reside en los servidores, no está en el tamaño de las ventanas de contexto o en tener el hardware más nuevo. Claro, va más allá de los fierros. Exacto. El núcleo operativo del futuro sigue siendo profundamente humano. Es la agilidad cognitiva, la ética, la empatía y la capacidad de orquestación. La tecnología solo viene a eliminar a los intermediarios mecánicos. Y esto cambia radicalmente la manera en que uno, cualquier persona allá afuera, debe plantearse su desarrollo profesional. Entender y dominar la inteligencia artificial generativa ya no puede verse como una rama súper esotérica o nerd de la informática reservada solo para programadores. No, ya no. Es literal y metafóricamente aprender a colaborar con la infraestructura de la próxima década. Es garantizarte un asiento en la mesa donde se van a tomar las decisiones operativas y creativas más importantes de nuestra era. Tal cual. Y creo que el llamado a la acción que se extrae de todo este análisis es de empoderamiento puro para quienes nos escuchan. Totalmente. O sea, el viejo paradigma de la educación, ese basado en el sufrimiento de machetear y memorizar, se ha fracturado irremediablemente. Ya entramos de lleno a la era de la colaboración sintética. Y qué emoción, la verdad. Muchísima. La barrera de entrada para participar en la construcción de este futuro jamás había sido tan baja. Es cierto. El único requisito real, tu pase de entrada a esta nueva etapa formativa, es mantener una curiosidad voraz y, sobre todo, estructurada. El espacio en esta nueva frontera está apartadísimo y disponible para quienes decidan asumir el rol de orquestadores. Es un cambio de época que, te confieso, se siente simultáneamente abrumador, pero también lleno de una libertad creativa absoluta. Sí, las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, justo antes de despedirnos de nuestra audiencia, me gustaría dejar sobre la mesa una provocación, un pensamiento final. A ver, échalo. Es algo que inevitablemente surge al conectar todos estos puntos y que creo que nos invita a replantearnos conceptos que, creíamos súper inamovibles. Ok, te escucho. Si asumimos que este simulador algorítmico va a seguir perfeccionando su capacidad para ejecutar cualquier talento técnico a niveles maestros, si la máquina puede pintar con la técnica de los renacentistas, redactar un código impecable para una app o generar arquitecturas perfectas en segundos, entonces el dominio de la técnica pura va a dejar de ser una ventaja competitiva. Es una implicación inevitable de esto, de la democratización de la ejecución. Todo el mundo va a poder hacerlo. Exacto. Entonces la pregunta que queda flotando para todos es, en unos años, ¿qué va a significar realmente la palabra talento? ¡Wow! Si la barrera técnica desaparece por completo, ¿será que la nueva definición de genialidad quedará reservada exclusivamente para nuestra capacidad de asombro? ¡Qué fuerte!
O sea, para quienes posean los niveles más profundos de empatía y la imaginación más salvaje y disonante posible. Porque, piénsalo, si todo el mundo tiene el pincel mágico, el único talento que realmente importa es saber qué vale la pena pintar. No, bueno, me dejaste sin palabras. Es una tesis fascinante para cuestionarnos hacia dónde debe evolucionar la esencia humana cuando la máquina ya domina la mecánica. Es un ejercicio de introspección brillante para cerrar. Pues esperemos que quienes nos escuchan se lleven esa reflexión, que les explote un poquito la cabeza y la hagan rebotar en sus propios campos de entrenamiento. Ojalá que sí. Tales y entender, pues, cómo se está reconfigurando el panorama del conocimiento. Ha sido un placer platicar de esto. A final de cuentas, recordemos que el futuro no es un destino al que llegamos pasivamente esperando a ver qué pasa. Es un sistema complejo que requiere ser diseñado y dirigido con muchísima intención por nosotros. Exactamente. Y bueno, como corresponde a la temática que hemos estado desmenuzando hoy, cerramos mencionando con muchísimo orgullo que este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Hasta la próxima exploración. Nos vemos. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.